grabada la sesión de hoy para los compañeros que no puedan apersonarse en esta sesión, para ya comenzarla. Y vamos a comenzar a trabajar según agenda de lo que habíamos acordado en el caso práctico de nuestro diplomado. Vamos a comenzar a trabajar sobre el tema que corresponde a la unidad 5, que tiene que ver con el análisis estratégico del entorno y de la competencia. Entonces, en algunos casos, algunos estudiantes ya comenzaron a trabajar sobre esta unidad. Sin embargo, me parece prudente mostrarles una información que les traje sobre algunos casos prácticos que les pueden dar luces a ustedes, porque son casos de estudio práctico y que los pueden orientar a cómo desarrollar el suyo de manera más fácil, ¿no? Y de manera conveniente. En esta unidad vamos a abordar lo que es la matriz del perfil competitivo, que es muy recomendada para hacer el análisis de la empresa frente a los principales competidores de la industria. También tenemos el enfoque de las 5 fuerzas de Porter desde el punto de vista del análisis interno y del análisis del entorno. Y vamos a ver un caso práctico también, un caso de estudio sobre matriz Ansoff. Todas estas herramientas, y ustedes luego pueden escoger dependiendo de la situación en la que esté la empresa y pues la que les parezca más conveniente, pueden utilizar cualquiera de ellas cuando estén haciendo el análisis estratégico tanto de la competencia como del entorno como tal. Entonces, bueno, la idea es mostrarles un poco algunos casos desarrollados, así como he hecho en otras sesiones, algunos casos prácticos, para ir viendo de qué manera lo hacen algunas otras empresas y cómo podemos aplicar estas herramientas para el beneficio del análisis de cada empresa dentro de las áreas de planificación estratégica. Ok, el primer caso que vamos a ver es lo que corresponde a la pestañita 3A, que es lo que toca como análisis de la matriz del perfil competitivo. En el template que ustedes utilizan editable para la práctica, lo van a encontrar en la pestañita que corresponde a la unidad 5, pestañita 3A, porque esto es la sección 3 de ese formato que vamos a trabajar allí, ¿ok? Entonces, fíjense, esta matriz que allí tiene las siglas MPC va a trabajar principalmente identificando los valores, los factores clave. Súper importante, antes de comenzar a construir la herramienta, poder identificar aquellos factores que sean importantes o que sean estratégicos o clave en la industria en la cual se desarrolla esa empresa o ese negocio. Por ejemplo, aquí en el material de apoyo enuncian las industrias de consumo masivo, que generalmente tienen algunos factores claves como son la marca, que sería el posicionamiento, lo que llaman el branding de la marca, el reconocimiento de esa marca, que generalmente a lo mejor en otras industrias de consumo masivo pudiera no ser tan relevante. Caso, por ejemplo, Procter & Gamble, por nombrar una de consumo masivo. Ok, como la marca en proveedores del Estado, exacto, o sea, como por ejemplo lo que significa la marca en proveedores del gobierno o proveedores públicos, ese tipo de cosas. Pues básicamente la idea es identificar en cada industria donde nosotros estemos realizando el análisis, bien sea nosotros seamos de la industria del entretenimiento, de tecnología, de alimentos, cualquier tipo de industria, textil, calzado. Entonces, ¿cuáles serían aquellos factores que definirían el éxito o fracaso de estas empresas que vamos a analizar? El segundo punto sería, y ahorita se los muestro de manera más gráfica, solo un poquito para ir aclarando cómo se van desarrollando cada una de las columnas que componen esta matriz. Asignar una ponderación o un peso según la importancia que corresponda a cada uno de los factores. Por ejemplo, hay algunas formas de asignar pesos a cada factor, en la que las opciones más importantes son tener en cuenta, por ejemplo, qué piensan los gerentes, que son los factores, y cuánto es la ponderación que representan en importancia
cada uno de ellos. Puede ser el cuerpo de gerentes, de vicepresidentes, dependiendo cómo sea el organigrama que tenga la empresa en la que ustedes se desenvuelven. Y que ellos pues recojan con cada una de sus áreas, de su talento humano, aquellos elementos que puedan darle una ponderación acertada a cada uno de estos factores. Estos factores son los que vamos a encontrar en la primera columna de esta matriz MPC. Y en el caso de la plantilla nuestra los estamos ponderando en porcentajes de 1 al 100%. En el caso de este ejemplo que les voy a mostrar, lo trabajan de 0 a 1. Pero bueno, en líneas generales es lo mismo. Cuando lo pasamos a porcentajes es 100%. Luego, en la otra columna tenemos lo que es la asignación de ratings o de puntaje sobre ese factor, dependiendo de cada empresa. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar de manera más gráfica en qué consiste. Es decir, a cada factor, si por ejemplo yo coloqué la marca y la calidad de los servicios, puede ser otro factor. Yo pudiera colocar algún otro factor que tenga que ver con costos o precios y lo voy a ir dando una ponderación, dependiendo si en la empresa A hay una mayor ponderación para esto que en la empresa B. En el cuarto, que sería en la otra columna que nos toca, sería colocar el puntaje final, que sería la sumatoria de todos los puntajes o rating de cada empresa, y después comparar los totales. Un poquito para verlo aquí de forma más gráfica, tenemos por aquí un ejemplo de matriz del perfil competitivo de un caso de la industria del entretenimiento, en donde se está haciendo una medición entre las empresas Walt Disney, Warner Bros. Y Universal. La matriz del perfil competitivo con la que se desarrolló, fíjense que cada uno de el análisis arroja los siguientes factores claves. Ellos colocan aquí, por ejemplo, como factor clave la publicidad, en el segundo finanzas, administración, tecnología, innovación y la marca. Y abajo en la última fila está la totalización. En la primera columna, después del factor clave, tenemos lo que es el peso o la ponderación por grado de relevancia o de importancia que cada uno de estos factores pueda tener. En el caso de la publicidad se ponderó con 0.1, finanzas 0.15, administración 0.15, tecnología 0.15, innovación 0.25, la marca 0.2. La sumatoria de esto, si no lo hacemos en porcentaje, sino en decimales como lo vemos aquí, debe dar 1, pero en el caso nuestro va a dar 100%. Ok. La primera empresa que está siendo analizada, la que colocamos siempre en primer lugar, es la empresa para la cual estamos haciendo el análisis. En el caso de este ejemplo sería el análisis competitivo que está haciendo la empresa Walt Disney frente a Warner Bros. Y frente a Universal. Esto tiene que ver con producción audiovisual de televisión. Ok. Seguidamente a esto tenemos las columnas de rating, en donde estamos colocando la puntuación de cada uno de los factores. En el caso de del template que nosotros manejamos, la columna rating es la que se llena como dato, y la siguiente columna, que es la del puntaje, tiene una fórmula que es calculada con la multiplicación del rating por el peso de ponderación que le dimos, es decir, 0.1 por 4, en el caso de este ejemplo, la primera fila, me va a dar como puntaje 0.40. Ok, esto en el caso de nuestro template, como les dije, solamente vamos a llenar lo que aquí equivale a la columna rating o puntos o puntuación, porque la siguiente columna es una fórmula que ya está adecuada. Ok, si alguien está solicitando entrar a la sesión, avísenme, porque como estoy compartiendo una pantalla, no veo la pantalla principal de la sesión, porfa, para que me ayuden allí. Ok. Seguidamente ellos incluyen aquí el análisis de comparación con Warner Bros.
Ok, ¿qué sería la de color verde? Entonces aquí igualmente se coloca la ponderación en la columna denominada rating, que repito, en el template nuestro sería la columna punto o puntuación, y le vamos a dar la ponderación del factor publicidad. Es decir, ¿quién es más fuerte en publicidad de estos tres parques que estamos analizando aquí? Walt Disney, Warner Bros. O Universal. Entonces aquí vamos a colocar... Ay, disculpen que anteriormente hablé sobre los canales de televisión. Aquí estamos analizando los tres parques, las tres marcas de parque. Publicidad, fíjense que el mayor puntaje aquí es para Walt Disney. En el factor clave finanzas, el mayor puntaje lo tiene Walt Disney. En administración le colocan 3 de manera plain a cada uno de ellos. Es importante también comentar que para realizar este ejercicio de actividad de matriz de perfil competitivo es importante primero hacer un análisis de la industria para nosotros tener conocimientos sobre data de la competencia, para poder entonces hacer este análisis de ponderación sobre los factores clave. También, por cierto, porque se preguntarán, bueno, pero ¿cómo el de Walt Disney sabe cuál es la ponderación que le va a colocar al de Warner o al de Universal? Entonces, bueno, cada uno de los que trabajan en estas áreas conocen el desempeño o los puntajes que tienen los demás. En la primera columna es donde vamos a colocar la puntuación. Les recuerdo, en la columna rating, que es la primerita, y la siguiente columna se calcula automáticamente. Aquí también hay un caso de estudio que tiene que ver con comparación de cauchos neumáticos para vehículos de la marca Yokohama y la marca Goodyear. En este caso, de este ejemplo, colocaron como factores críticos que tienen que ver con esta industria: la calidad del producto, competitividad en el precio, administración, posición financiera, lealtad de cliente, expansión global y participación de mercado. Fíjense que en cada una de las industrias se manejan factores distintos que son propios pues de cada una de estas industrias. En este caso, la ponderación que le dan al factor publicidad es de 0.20, a la calidad del producto 0.10, competitividad en precios 0.10, posición financiera 0.15, lealtad de clientes 0.10, expansión global 0.20, participación de mercado 0.05. Aquí, tomando en cuenta que estamos haciendo un análisis de la competencia, les repito nuevamente, muy importante que antes de hacer este ejercicio conozcamos cuál es el desempeño de nuestros principales competidores, y que de hecho generalmente es así. Cuando estamos en una empresa, dentro de una industria, sabemos quiénes son los competidores principales en esa industria y sabemos en qué somos más fuertes y en qué no somos tan fuertes como esto. ¿Alguna pregunta o duda que tengan hasta esta explicación? Déjenme revisar si hay alguna solicitud. Mariela, sí, disculpa Mariela, que no había atendido tu solicitud, pero como estoy compartiendo la pantalla, no veo la pantalla de solicitud de autorización. Okay. Chévere, tranquila, gracias. Bueno, muy bien. De todas maneras, estamos grabando en caso de que alguno no pueda participar y luego lo pueda ver con más detenimiento. Estamos explicando aquí un caso práctico. En un caso práctico de lo que es la matriz de perfil competitivo. Entonces les estaba comentando que estamos trabajando con un caso de la industria del entretenimiento. De todas maneras, yo luego les puedo hacer llegar este material, que es un material más que todo para orientarnos. Y haciendo un análisis de matriz del perfil competitivo de la industria del entretenimiento, que tiene que ver con los parques temáticos de Walt Disney, Warner y Universal. En ese sentido, lo más importante es poder determinar cuáles son los factores claves dependiendo de cada industria. Entonces les quería mostrar de dos industrias distintas para que se den cuenta que no necesariamente deben ir los mismos, y que en el caso de la industria a la que corresponda a la empresa de cada uno de ustedes, deben lograr identificar cuáles son los factores claves para cada uno de ustedes, bien sea que la industria sea tecnología, industria alimentos, textil, maquillaje, cuidado personal, juguetes, lo que sea que
que tengan ustedes entonces participación en esa industria. Cada uno de ellos tiene factores claves que son particulares. Estábamos viendo entretenimiento y estábamos viendo un análisis de cauchos para vehículos entre dos marcas, un poco para comparar cuál es el factor que se pondera más en una marca que en otra. Y luego, lo importante de este ejercicio es poder revisar en la fila de totalización cuál es el puntaje que se obtiene por cada marca, para poder tener una idea de cuál es la marca que estaría destacándose en ese ejercicio del análisis competitivo. Pero también lo otro interesante es poder determinar cuáles son aquellos factores en los que tenemos debilidades y en los que tenemos fortalezas, ¿ok? Eso es lo que queremos destacar en este caso de ejemplo. Este es otro caso que enuncia un modelo estándar de lo que sería la matriz de perfil competitivo, en donde, bueno, nuevamente igual, en la primera columna colocamos todos lo que son los factores críticos de éxito, los factores claves, en los cuales puede estar, por ejemplo, la reputación de la marca, nivel de integración de productos, rango de productos, nuevas introducciones exitosas, participación de mercado, ventas por empleado, estructura de bajo costo, variedad de canales de distribución, retención de consumidores, también importante, que tiene que ver con la fidelización, capacidad tecnológica, ventas online y promociones. No todas necesariamente deben conformar el análisis de la matriz que ustedes van a utilizar, pero los pueden tomar allí como referencia y les pueden agregar aquellos que ustedes consideren pertinentes en cada uno de los análisis. Fíjense que en el primer recuadro está donde indica tu empresa. En la primera siempre colocamos la empresa a la cual le estamos aplicando el análisis. Y aquí en la columna que dice clasificación, en esta matriz lo denominan clasificación, en el template nuestro se llama puntuación, en el ejemplo anterior lo denominaban rating. Como pueden ver, creo que alguien está pidiendo por ahí acceso, me parece. Ok, vuelvo aquí con la presentación, disculpen. Ok, vemos aquí entonces en el modelo de la matriz, lo primero que vamos a colocar es la matriz a la que estamos haciendo el análisis. En la primera columna, que tiene los números en color verde, es donde vamos a colocar la data dependiendo de la puntuación que represente ese factor clave en esta empresa a la que le estoy haciendo el análisis. No necesariamente es lo mismo. Por ejemplo, para mi empresa a la cual le estoy haciendo el análisis, la reputación de marca puede que no sea tan relevante, entonces le coloco un número 2, teniendo en cuenta que 1 es menos relevante, 5 muy relevante, y le voy a poder entonces colocar la puntuación en esta escala del 1 al 5 de acuerdo a cada factor clave que yo le haya colocado. Para la empresa A, la reputación de la marca es más alta que para la empresa a la que le estamos haciendo el análisis, entonces le vamos a colocar una puntuación mayor, en el caso de este ejemplo de estudio que estamos revisando. Así seguidamente, el factor crítico, nivel de integración de productos, para la empresa a la que le estoy realizando el análisis, representa pues 4 puntos, es decir, que tiene una puntuación alta, pero para la empresa A y para la empresa B, este factor tiene una mayor relevancia o tiene un menor éxito en ese factor que la empresa a la que yo estoy analizando. Y bueno, vuelvo y repito para los compañeros que acaban de ingresar en la sesión, que lo que vamos a nosotros a llenar es la columna que se llama clasificación o puntuación, porque la otra columna, que es la que tiene los numeritos rojos, se calcula automáticamente porque es una fórmula que resulta de la multiplicación del peso por la clasificación, en el caso de este ejemplo que estamos colocando aquí. Ok, para que sepan. Entonces lo que vamos a llenar nosotros, el factor crítico de éxito, le vamos a dar el peso o la ponderación, y luego vamos a ir haciendo la clasificación de cada una de las empresas con respecto a ese factor clave. Esto me va a dar al final dos cosas. Tengo que tener en cuenta que el peso
de cada uno del total de la sumatoria de estos factores críticos debe darme 100%, aquí porque no están manejándolo en porcentual. En el caso de nuestro template va a dar 100% la sumatoria de esto. Aquí lo están manejando en decimales, entonces les va a dar la sumatoria de 1. Y interesante el otro tema, que en la fila de totalización, que es la fila que está al final, cada empresa va a tener una puntuación distinta. Entonces es interesante luego de poder realizar este análisis ver cuál es la empresa que obtuvo una mayor puntuación, un poco para identificar también las fortalezas y las debilidades en cada sentido, ¿ok? Este es otro ejemplo de la línea de cuidado personal en la cual se está elaborando un análisis de matriz de perfil competitivo de las marcas Avon, L'Oreal y Procter & Gamble, en la cual como factores importantes para el éxito se están colocando elementos como la publicidad, calidad de productos, competitividad en precio, dirección, posición financiera, lealtad de clientes, expansión global y participación de mercado. Entonces fíjense que a cada factor de éxito le han colocado una ponderación, en donde la más alta es la ponderación de la publicidad, porque esto tiene que ver también, igual como consumo masivo, cuidado personal. Y luego en cada uno de los cuadritos que dice Avon, que dice L'Oreal y que dice Procter & Gamble, en sus primeras columnas dice clasificación. Esa es la puntuación que le vamos a dar nosotros con respecto a ese factor clave para el éxito. En el caso de Avon no le dieron tanta relevancia a la publicidad, en el caso de L'Oreal sí, en el caso de la Procter una importancia media. Pero en el caso de Avon, el que tiene la puntuación 4 sería calidad de producto, la dirección o la ubicación, la posición financiera, la lealtad de clientes y la expansión global. En el caso de L'Oreal, la puntuación más alta estuvo en el factor clave publicidad, calidad de productos y lealtad de los clientes, así como participación en el mercado. Y en el caso de la Procter & Gamble, la puntuación más alta se le dio a lo que es el factor competitividad en precios, y los demás obtuvieron una puntuación de media a baja. Eso da como resultado que, según este análisis, la marca que obtuvo una ponderación más alta fue L'Oreal con respecto a los otros competidores analizados. Entonces la idea es mostrar a ustedes algunos casos ya desarrollados de este ejercicio de matriz de perfil competitivo de algunas otras marcas y algunas otras empresas, para que se orienten y tengan una idea de cómo desarrollar el ejercicio de la marca de la empresa que ustedes están trabajando como proyecto. ¿Ok? Este es un ejemplo, bueno, que quizás no se ve tan claro, pero se los quise mostrar, que es de comida rápida, especialmente pizza, en donde hubo un análisis de Pizza Hut, Domino's Pizza y Papa John's. Ellos colocaron como factores claves de éxito participación en el mercado, competitividad en precios, posición financiera, diversificación en los productos y lealtad del cliente. En este análisis estaba comparándose Pizza Hut con Domino's y con Papa John's. El factor clave con mayor ponderación fue el de diversificación en los productos, y fíjense que una vez realizado el análisis, el que obtiene la mayor puntuación es Domino's Pizza. Ok, esto con respecto a lo que es el modelo matriz de perfil competitivo. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes hasta aquí? Bueno, les puedo mostrar también con respecto a esto es lo que corresponde en el template que ustedes manejan. Así lo vemos nosotros. Este template es el que se denomina práctica unidad 5, es la actividad número 3. En esta pestañita, que es la pestañita 3A, ustedes van a encontrar pues esta matriz, que es justamente la que les estoy explicando a través de los casos desarrollados, que tiene que ver con los factores claves para el éxito, que vamos a llenar nosotros
la columna que dice importancia del factor en porcentaje, y fíjense que la hoja les va a permitir de una vez totalizar para que la sumatoria de todos estos factores críticos sea el 100% al final. La otra columna que ustedes van a llenar también es la columna, de hecho estoy en el ejemplo del trabajo de Robert, que Robert y yo lo tenemos ahorita en línea. La columna que es de la empresa, la que estamos analizando, que en este caso es la empresa Watts, se rellenan estos valores que están aquí en la primera columna. ¿Qué está haciendo Robert aquí? Pues él le está dando una ponderación a esta marca Watts sobre el factor clave, que en este caso sería en cuota del mercado. En cuota del mercado la marca Watts obtuvo una ponderación del 3, siendo 1 el menos exitoso o menos relevante, siendo el 5 el más relevante o más exitoso. Y así sucesivamente le va dando la ponderación al factor precio. Entonces tiene una ponderación alta de 4. Disculpa un momentico que te interrumpa. Yo aún no he comenzado a rellenar esa actividad. Esos son los valores que tiene. Sí, este es el template ejemplo que estaba aquí. Aquí lo importante es que sepan que ustedes editan esto y le van colocando la puntuación que corresponda para cada uno de ustedes en su ejercicio. Es un ejemplo que tomé de un archivo que ya tenía aquí. En otros factores claves, recuerden que estos factores claves ustedes los pueden borrar y les colocan los factores que correspondan en cada caso de estudio. Aquí son ejemplos, o quizás porque son los más frecuentes o los más usados. En todo caso esto lo pueden cambiar la ponderación y pueden cambiar la puntuación que cada uno de ustedes tenga. Otra cosa que tiene el template en el que estamos trabajando es que una vez que realices el llenado de los factores, te lo grafica de manera de que visualmente pues sea mucho más fácil poder observar cuál es el que obtuvo la mayor puntuación en este análisis que estamos realizando. Esto sería lo que corresponde a la matriz del perfil competitivo, que además es muy útil para poder revisar cada cierto tiempo. Se recomienda que las empresas la puedan realizar de manera anual. Hay empresas que la realizan cada 6 meses, dependiendo cuál sea el ritmo o cuál sea la industria en donde se desarrollan. Si es consumo masivo es 6 meses, si es otro tipo de empresa puede ser una vez al año, para que tengan un diagnóstico de la situación frente a los competidores más cercanos. Y en la plantilla puede que no necesiten utilizar 4 competidores, puede que trabajes con 2 o con 3, dependiendo de cuáles sean los más relevantes o de cuál tengas la mayor información, ¿ok? ¿Alguna pregunta o duda en este sentido? Todo bien. Yo tengo una duda, quería saber si esto es con respecto a la apreciación que tenemos nosotros sobre las diferentes, sobre la competencia, o es una investigación más a fondo. Por ejemplo, en mi caso, yo tendría que, esta información sé que me la puede dar de primera mano el equipo de mercadeo en la empresa. Entonces, es una apreciación para ver dónde somos más fuertes o más débiles con respecto a la competencia. No es una apreciación, fíjate. Como les comentaba al inicio de la sesión, no es tan trivial el desarrollo de la actividad. Sí requiere que ustedes, antes de poderla desarrollar, realicen una investigación. Una investigación porque estos factores claves no son cosas tan triviales como que cualquier persona de la empresa las maneje. Entonces, por ejemplo, el tema de la participación de mercado es un dato que quizás no es tan oculto, pero que lo va a manejar la gente de marketing, porque son aquellos que te pueden decir cómo se mide la participación de mercado en una industria X, dependiendo de las empresas que estén en ese mercado. Entonces, esa participación de mercado la puedes conseguir con el área de marketing. Hay algunos otros datos que a lo mejor no vas a tener con el área de marketing, pero la publicidad también, el tema de la lealtad de los clientes son índices
que miden las áreas de marketing, incluso también el factor de competitividad en precios. Pero si vas a incorporar algún otro dato, quizás necesites que otra área de la empresa te colabore a conseguir esta data, que es súper importante. En algunos años, aquí en Venezuela, esto estaba colegiado, ¿eh? Entonces, por ejemplo, dependiendo de la industria a la cual pertenecía, habían estadísticas. Por ejemplo, en la parte de instituciones financieras, habían estadísticas en la Sudeban, en donde te indicaba cuál era la participación de mercado de cada institución bancaria. Entonces, de ahí es que nosotros obtenemos el dato de que las 3 instituciones bancarias más grandes en Venezuela eran Banesco Mercantil y Banco de Venezuela. Esa situación quizás fue cambiando con el tema de fusiones de bancos públicos y todo ese tema. Hay bancos que desaparecieron, hay bancos que se fusionaron, pero dependiendo de la industria hay estas estadísticas. Entonces eso requiere un poco más de análisis antes de realizar la actividad. Claro, para fines académicos no necesariamente es así, pero es importante que sepan que si van a aplicar este análisis a la empresa en la cual laboran, deben hacerlo con un poco más de cuidado y de investigación de esos datos, reuniéndote con áreas de finanzas, con áreas de marketing, para que pueda ser certera y eficaz el resultado que obtengas con ese ejercicio, ¿ok? ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok. Bueno, muy bien, todo bien, muy bien. Para fines académicos, los oriento y les vamos diciendo cómo se realizan, pero ya, como les dije, cuando lo vayas a llevar a la práctica, tienen que trabajar un poquito más en conseguir esa data, ¿ok? Bueno, muy bien. El otro análisis que estamos realizando en esta unidad 5 es el que tiene que ver con las 5 fuerzas de Porter, el gran filósofo de todo lo que es el marketing y ventaja competitiva, que es Michael Porter. En su obra Estrategia Competitiva nos informa, nos habla, entre algunas otras cosas, de las 5 fuerzas que componen la competencia y de cómo las empresas de cada industria intentan establecer obstáculos para el acceso de nuevas empresas a esa industria, y además de cómo mejorar la posición competitiva dentro de la industria. Esto es básicamente la filosofía de lo que se compone las 5 fuerzas de Porter, y que, como lo han podido ver en el contenido en la plataforma, les van hablando de cada una de estas fuerzas y de cómo se componen. Por ejemplo, tenemos lo que es el poder de negociación de los proveedores dentro de esa industria, amenaza de nuevos competidores intentando entrar en esa industria, poder de negociación de los compradores, que también es importante. Como quien dice, muchas veces el comprador es el que impone un precio allí. Amenaza de productos o servicios sustitutivos y la rivalidad existente entre los mismos competidores de la industria. Entonces, cuando comenzamos a ver, bueno, ¿cómo será que se come esto?, entramos un poquito más al detalle. La rivalidad existente entre los competidores, que además ustedes seguramente la han vivido de manera práctica en cada una de las industrias. En el caso de los chicos de Balmi la habrán podido ver muy de cerca. En el caso de la compañera Rosana, que trabaja con los que son circuitos de seguridad para vehículos y para casas y oficinas y esas cosas, hay una competencia importante allí. El primer punto que debemos identificar, cuáles son los competidores en esa industria en la cual nos desarrollamos. Ahí ya sabemos, como siempre les comento, no puedo ir a competir a una industria sin saber quiénes son los contrincantes y a qué me enfrento, ¿no? Entonces siempre lo importante es saber contra quién es la batalla por esa industria o ese mercado. Y es poder identificar cuáles son todos aquellos competidores, por lo menos los más importantes o los más destacados allí. La rivalidad que tenemos entonces en ese mercado, pues es importante poder identificar cuáles son los productos o servicios que son similares al que estamos ofreciendo allí. Es decir, si yo, en el caso de Rosana, para ir poniendo ejemplos y que lo vayan viendo, si yo ofrezco un servicio de GPS
en los vehículos, pues tengo que ver si el competidor de al lado también lo ofrece y cómo lo ofrece, o es que ofrece lo mismo o lo hace de una manera diferente. En el punto 2, pues la rivalidad en el sector es baja, es la situación ideal para cualquier empresa. Si no tengo muchos competidores, no hay mucha rivalidad, el mercado quizás no está completamente atendido y entonces pueda yo ofrecer productos innovadores que no se repitan, que no sean iguales al del competidor que ya está allí. Entonces, en el caso de Rosana, ellos están innovando con herramientas y productos que tienen que ver con geolocalización para vehículos robados y toda una serie de cosas que a lo mejor en este mercado ninguna de los demás competidores actualmente lo ofrece. Entonces eso sería, o bien sea un producto que es igual pero es sustituto porque es igual al mío pero lo ofrece a lo mejor a menor precio, o que nadie lo ofrece como yo. El otro elemento es el que tiene que ver con amenazas de